claramente no son días sencillos, no son días fáciles, sobre todo para lo que conforma la inmensa mayoría de nuestra audiencia, la inmensa mayoría de ustedes, los que nos siguen. Por supuesto que habrá excepciones, gente que piensa distinto y en buena hora que nos acompañen también, aunque sea para disentir, que es importante. Pero el grueso de quienes consumen este canal, quienes son copartícipes desde el otro lado de la pantalla, tenemos una identidad con márgenes amplios, si se quiere, pero de un lado de lo que es el concepto de país, el concepto de patria, que nos unifica, que nos acerca. No son días fáciles. La derrota electoral del movimiento nacional, popular, fue un baldazo de agua fría y sobre todo una derrota electoral a manos de quien se dio, con el discurso que enarboló quien ganó las elecciones. Que las ganó dentro del sistema democrático y que ahora comienza a transitar ese andarivel. Nosotros dijimos tantas veces acá que Javier Milei era un personaje o expresidente, con lo cual uno deberá también modificar la forma en la cual referirse a él, porque tiene la investidura que nuestro pueblo le otorgó. Pero antes de llegar a esta instancia, que se terminó de consolidar el día de ayer, siempre dijimos que era un personaje que estaba en el borde mismo del sistema democrático y con un pie afuera. Y de su vicepresidenta, de la vicepresidenta nuestra, hoy ya vicepresidenta nuestra, Victoria Villarruel, tuvimos comentarios aún más duros. Decíamos que estaba con un taloncito adentro del sistema democrático y el resto de los pies afuera. Ahora bien, eso ayer se modificó hasta nuevo aviso y ojalá no haya nuevo aviso. Ojalá en 4 años volvamos a presenciar una ceremonia institucional como la que se vivió ayer, donde un presidente electo por el voto popular le entrega los atributos del mando a otro presidente electo por el voto popular. No es poca cosa, no es poca cosa. Cumplir 40 años de democracia de manera interrumpida para lo que fue la historia de nuestro país, larga historia. Ya hoy a la mañana, en las primeras horas, todos vimos salir el sol. Todas vimos salir el sol. Amaneció. Siempre amanece. Algo así dijo también Javier Milei ayer. El día que le gana la noche. Bueno, eso corre para todo el mundo. Eso corre para todos en la Argentina. Porque claramente lo que hay en disputa en nuestro país, desde el fondo de la historia, son 2 modelos, 2 proyectos de país distintos, diferentes. Con mayor adherencia para unos, con mayor adherencia para otros, o con un número de adherentes para cada uno, adherentes definidos, firmes, convencidos, con grandes convicciones, para aquel país excluyente, con valores más ubicados a lo que es la derecha del espectro político, ideológico, y también con adherentes firmes, convencidos, con grandes convicciones dentro de lo que es el campo nacional y popular. Esta idea de distribución equitativa, de soberanía nacional. Y hay un sector grande en el medio de nuestro país que va volcando sus simpatías a lo largo de los años hacia uno u otro lado y termina inclinando la balanza. Esa idea de la noche, la mañana que le gana la noche o la noche que le gana la mañana, que ayer esbozaba Milei, que yo recién mencionaba, no había amaneció, vale para ambos sectores. Este país, nuestra amada Argentina, que viene, insisto, desde el fondo de la historia, en esta disputa ideológica, claramente ideológica, que tiene que ver con cómo soñamos el país, qué proyecto de país tenemos, si uno para unos pocos, con muy buenos indicadores para unos pocos, o un país inclusivo. Lo traigo porque ayer Milei volvió
a recorrer ese camino de una historización absolutamente errada, con una cantidad de falta de elementos, con una severa, notable, dramática, diría yo, falta de lectura histórica de la realidad de nuestro país, de qué fue lo que sucedió en nuestro país desde sus comienzos hasta el día de hoy, mezclando actitudes, pensamientos de diversas personalidades políticas, de dirigentes políticos a lo largo de la historia, Alberdi, Sarmiento. Ayer volvió a hablar de los bárbaros, ese país que era un país de bárbaros que se mataban entre sí y que no podía crecer. Sería muy largo y aburriría, pero verdaderamente llama la atención la liviandad con la cual el actual presidente se refiere a la historia. Demuestra contundentemente que no sabe de historia, que ha aprendido algunas frases, que ha tomado algunas ideas que lo identifican, con las que simpatiza y las vuelca, pero no conoce la historia del país. No podría explicar el porqué de esos movimientos, qué significaban, qué representaban uno u otro modelo, las distintas etapas, cómo se fue construyendo el criterio de la unidad nacional en los límites geográficos, cuándo se construyó eso, cómo eso incidió en el cambio de los parámetros económicos en el país. Un país que hasta que no logró esa unificación de sus mercados, de su moneda, bueno, claro, no tenía qué indicadores iba a tener. Bueno, no es el primer presidente en la Argentina que no conoce la historia, que inventa definiciones, que manipula esas informaciones, que manipula la realidad. Pero es el presidente que la mayoría del pueblo argentino eligió. Esperemos que estos 4 años, todo su mandato, se desarrolle, como decíamos la semana pasada y lo dijimos tantas otras veces, en un marco de paz y respetos irrestrictos a los derechos sociales y a la Constitución, donde están incluidos esos derechos sociales. El derecho a peticionar, el derecho a la protesta, o sea, derechos que están garantizados por esa Constitución que él tanto valora, que tan en alto pone, y que fueron introducidos en esa Constitución por uno de sus personajes favoritos, que tantas veces cita, como Juan Bautista Alberdi. Bueno, respételo, presidente. Respete el derecho a manifestarse, el derecho a peticionar, y todos los otros derechos que figuran consagrados en el cuerpo legislativo de nuestro país. Ojalá eso sea respetado y dentro de 4 años, cuando volvamos a elegir presidente, esto quede en el recuerdo como lo que hoy se visualiza, se vislumbra para muchos de nosotros y muchas de nosotras, que es una verdadera pesadilla. No me cae nada por decir eso. Vivo esto como una verdadera pesadilla. Así lo siento, así lo vivo. Con grandes niveles de incredulidad en que esto se haya construido del modo en el cual se construyó, con responsabilidades repartidas, amplias responsabilidades, en que la Argentina haya alumbrado un liderazgo como el de Javier Milei, que termine consagrándolo presidente. Y las responsabilidades más grandes hay que ubicarlas, buscarlas, dentro de lo que es la dirigencia del campo nacional y popular, sin duda. Pero volverá a salir el sol para ese campo nacional y popular. Efectivamente, han pasado a lo largo de la historia momentos dramáticos, con diferencias importantes, la mayoría de ellos vinculados a golpes de Estado, interrupciones de los procesos democráticos. Esta vez asume la primera magistratura del país con la legitimación del voto mayoritario de nuestra sociedad, una persona a la cual no le tiembla la voz ni le tiembla el pulso para señalar que va a haber un ajuste, que va a haber
malos números económicos, que va a haber más desocupación, que va a haber más indigencia, que va a reprimir la protesta social. Veremos. En otros momentos de la historia se vivieron situaciones parecidas, más dramáticas aún, más difíciles, y me reitero, con la diferencia de que este es un proceso que llega de la mano del voto popular, del voto mayoritario. Después analizaremos si sí, si no, si de acá, de allá. Lo real, lo concreto, es que la mayoría de la sociedad argentina votó a esta persona que en ningún momento dijo una cosa distinta respecto de lo que pensaba hacer. Prometió ajuste, ayer asumió y volvió a hablar del ajuste feroz. ¿Quiénes van a ser las víctimas de ese ajuste? Lo venimos diciendo, los de siempre. Los sectores más vulnerados, los pobres, la industria nacional, los jóvenes. Los jóvenes van a ser las principales víctimas. Al término de esta historia, van a ser las víctimas centrales de todo esto. Por eso digo, los más débiles serán las víctimas de ese modelo que Milei no escondió, que Milei pregonó y ratificó ayer. Desandaremos el camino de la crítica, de la opinión, de la honestidad intelectual, como lo hacemos siempre. Ojalá estos lugares, como Urbana TV, puedan seguir estando, puedan existir. Ojalá, para bien de la democracia, respetar la pluralidad de voces.